cuando Cristo, el Señor, comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, en Marcos capítulo 1, versículo 15, ahí quedaron registradas las dos demandas del Señor. Son dos demandas, dos exigencias. Dios le exige al ser humano. Le exige porque el ser humano sí puede cumplir con estas exigencias. Sí puede. Por eso se le está exigiendo. Porque sí puede cumplir con estas dos demandas. ¿Cuáles son las dos demandas del Señor? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer, porque el hombre sí puede creer por sí solo. Por sí mismo el ser humano puede creer. Y porque no cree, porque no quiere creer, por eso es condenado. No porque Dios no le dio fe para poder creer. No, Dios no da la fe. No, Dios da la Biblia. Eso da Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios ha hablado al hombre. Y el hombre tiene que creerle a Dios. Creer lo que Dios ha hablado y que se encuentra escrito en la Biblia. Y el hombre, por no querer creer, por eso es condenado. Advierte el Señor. Advierte en Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, si no queréis cambiar de credo, si no queréis cambiar de parecer respecto a la condición en la que se encontráis ante mí, condición en la que el hombre se encuentra ante Dios, corrompido moralmente, va a pecar hasta que se muera. Así tenéis que creer, porque esa es la realidad. Por haber pecado, estás muerto espiritualmente y necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo. Esto es lo que hay que creer. Y que por haber pecado, judicialmente, el alma quedó sentenciada a la muerte. Porque dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Así tiene que creer el hombre. Ese es el credo que tiene que tener el hombre de sí mismo, que necesita ser salvo de la condena a la muerte del alma. Entonces, tiene que cambiar de credo. Tiene que dejar de creer que él puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar el hombre. Podrá mejorar su moral, pero nunca cambiarla. El hombre está corrompido, va a pecar hasta que se muera. Conforme el hombre va pecando, va acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma. El hombre tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar de parecer respecto a la condición en la que se encuentra ante Dios. Y tiene que creer con fe en el Evangelio. Si no se arrepiente y no cree con fe en el Evangelio, va marchando al infierno. No hay trato con Dios. No entra al nuevo pacto. Hablando de pactos, todo lo contrario a lo que dice Lehman Strauss, Samuel Pérez Millos, John MacArthur, todos estos maestros, que son maestros enseñadores de doctrinas de demonios, al contrario de lo que ellos enseñan, un pacto al menos es de a dos. Al menos un pacto es bilateral. Nunca jamás un pacto es unilateral, donde hay alguien, por ejemplo Dios, que lo hace todo y el hombre no hace nada. No es así, porque eso no sería un pacto. Un pacto al menos es de a dos. Dios pone su gracia y el hombre tiene que poner su propia fe, que es la fe de Cristo, pero que el hombre responsablemente la adquirió oyendo a Cristo. El hombre es responsable ante Dios de adquirir la fe, porque Dios no le da fe al hombre para poder creer. Dios le da su palabra, la Biblia, y a través de oír la palabra de Cristo, el hombre adquiere la fe de Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, porque Cristo es el autor y consumador de la fe, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice el apóstol Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo es la fe de Cristo? Cuando Cristo dice y se hace, porque Cristo no tiene ninguna duda de lo que Él dice va a ocurrir, porque Él es el creador, el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, por la palabra de Dios. O sea, Dios no tiene ninguna duda, el Señor Jesucristo, Jesús, no tiene ninguna duda de lo que Él dice, se cumple.
le dijo a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y Lázaro volvió a la vida, resucitado por Cristo. El leproso se acercó al Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entonces, la fe de Cristo es no tener ninguna duda. Cristo no tenía ninguna duda que al decirle al leproso: sé limpio, el leproso iba a sanar. En el mar de Galilea se despertó una tempestad y el Señor estaba muy agotado, durmiendo en un cabezal de la barca, y los discípulos le despertaron diciendo: Maestro, despierta que perecemos. Entonces el Señor se incorpora, se pone de pie, le dice al mar de Galilea: calla, enmudece. Y al instante se hizo bonanza, se calmó la tempestad, el mar se calmó. Esa es la fe de Cristo. Cristo no tiene ninguna duda de lo que Él dice va a ocurrir. Esa es la fe que tiene que tener el hombre, la fe de Cristo. No tengo ninguna duda que cuando Cristo en la cruz murió por mis pecados, me dio vida eterna. ¿Qué es lo que es fe? Según el original, Hebreos 11:1, el original, tal como está escrito originalmente, dice: es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Prueba convincente de realidades que no se ven. Los traductores modificaron un poco el original. En Hebreos 11:1 nosotros leemos en casi toda la Biblia traducida a los idiomas gentiles, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, en todas sus versiones, leemos nosotros en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando uno consulta los rollos originales, dice lo mismo, pero de manera distinta. Es tal como el Espíritu Santo inspiró la pluma del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribe la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. En Efesios capítulo 2, versículo 6, leemos: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No que nos resucitará, no, ya lo hizo, ya está hecho. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. No que nos va a resucitar en un momento incierto, vaya a saber cuándo, no, ya está hecho, ya es una realidad, que no la vemos, pero es una realidad. Cristo, y juntamente con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en la de la tierra, porque moristeis, porque habéis muertos, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos. Habéis muerto. Para mí es una realidad que ya yo estoy sentado en los lugares celestiales. O sea, yo puedo decir con mi boca que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales junto a Cristo, porque dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en la de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ya está hecho. Es cosa que yo me muera y yo aparezco sentado en los lugares celestiales. Entonces, como dice el original de Hebreos 11:1, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad, como para Cristo también era una realidad que el leproso estaba sano. Para Cristo era una realidad que Lázaro había vuelto a la vida. Para Cristo era una realidad que el mar de Galilea estaba en calma. Se veía con los ojos que había una tempestad en el mar de Galilea. Pero cuando Cristo dijo lo que para Él era una realidad, Cristo dijo lo que para Él era una realidad, que el leproso iba a dejar de tener lepra, iba a ser limpio de la lepra. El leproso le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Cristo dijo: quiero, sé limpio. Y lo que dijo Cristo se cumplió.
¿Tenía alguna duda Cristo de lo que él decía estaba hecho? Ninguna. Para mí no hay ninguna duda de que yo estoy en los cielos. ¿Y cuál es la prueba convincente, Alejandro? ¿Cuál es para ti, Alejandro, la prueba convincente de que para ti es una realidad que tú ya estás en los cielos sin todavía haber muerto? Mi prueba convincente es que en la cruz Cristo murió por mis pecados. Mi prueba convincente es lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es que Cristo murió por los pecados de nosotros. Él los pagó. Ya no los pago yo. Como la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, como el alma que pecare, esa morirá, dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. ¿Puedo yo pagar siquiera por un pecado que yo haya cometido, pero sin que sea con la muerte de mi alma? Según Dios, no. Una sola sentencia penal hay por pecar, y esta es la muerte del alma. Y una vez que yo cometí un pecado, mi alma quedó sentenciada a la muerte de mi alma, y esa sentencia tiene que ejecutoriarse. Pero vino Cristo, y Cristo en la cruz se dejó imputar penalmente con todos los pecados míos que yo cometeré hasta que yo me muera. Porque parte fundamental del arrepentimiento es reconocer que uno va a pecar hasta que se muera. Cambio de credo respecto a la condición moral en la que todos nosotros nos encontramos ante Dios. Y que por haber pecado, el alma quedó sentenciada a la muerte. Y espiritualmente la persona está muerta y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 32. Entonces, todo esto es un cambio de credo que tiene que ocurrir en el ser humano. El ser humano tiene que cambiar la manera de creer. El ser humano tiene que renunciar a su crédito, renunciar a sus creencias, cambiar sus creencias, dejar sus pensamientos. Se lo está exigiendo el Señor en Isaías 55:7. Dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje sus pensamientos que tiene, cambie sus pensamientos, cambie de parecer, cambie de credo, arrepiéntase. Se lo está exigiendo el Señor. Cristo dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Cristo no está exigiendo algo que el hombre no lo pueda realizar. Cristo no está exigiéndole al hombre algo que el hombre no lo pueda realizar. El hombre puede arrepentirse, puede cambiar de credo. Lo que pasa es que el hombre no quiere arrepentirse, no quiere cambiar la manera de pensar, quiere seguir en sus propios pensamientos. Y el hombre no quiere creer que el pecado se condena con la muerte del alma, y que Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros para salvar nuestras almas, de que nuestras almas sean condenadas a la muerte. Porque dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá.